La esposa embarazada del multimillonario encuentra lápiz labial en su camisa y solicita el divorcio sin dudarlo. La amante queda en conmoción. Claudia Delgado una vez creyó tenerlo todo. Un esposo millonario que la amaba, un bebé en camino y un hermoso hogar en el corazón del superior lado este de Nueva York. Sin embargo, una fatídica noche, tropezó con una mancha de lápiz labial rojo intenso en la impoluta camisa blanca de Miguel Pérez. Un símbolo innegable de traición. El conmoción se transformó en dolor en un solo instante, y Claudia supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin dudarlo ni un segundo, decidió alejarse de un matrimonio que alguna vez fue su cuento de hadas. Lo que siguió fue una historia tumultuosa y de alto riesgo, llena de engaños, valentía y giros inesperados. Claudia Pérez posó una mano delicada sobre su vientre, saboreando el suave aleteo de la vida que crecía dentro de ella. Tenía casi 4 meses de embarazo y la emoción de convertirse en madre era el hilo brillante que tejía sus pensamientos día y noche. Miguel Delgado, su esposo desde hacía 2 años, estaba ocupado al otro lado del apartamento preparándose para una reunión de negocios nocturna. A pesar de la hora, Claudia podía escuchar el suave repiqueteo de sus zapatos lustrados sobre los pisos de mármol. Vivían en un ático espacioso con vista a Parque Central, reflejo del meteórico ascenso de Miguel, quien pasó de ser un emprendedor ambicioso a un magnate inmobiliario. La decoración era una mezcla de arte vanguardista y muebles meticulosamente seleccionados de Italia. Claudia, que siempre había sentido orgullo de mantenerse con los pies en la tierra a pesar del lujo que la rodeaba, se mareaba de gratitud cada vez que se detenía a reflexionar sobre la vida que compartían. Recordaba cómo se conocieron en una subasta de arte en Soho. Claudia, que trabajaba para una organización sin fines de lucro que promovía a artistas locales, intentaba conseguir financiación para un pintor emergente. Miguel, evidentemente cautivado por su pasión por el arte, hizo una generosa oferta por una pieza que ella recomendó. La química entre ellos fue instantánea, y desde aquella noche su conexión solo se profundizó. En menos de un año, él le propuso matrimonio bajo los cerezos en flor del Jardín Botánico de Brooklyn. Mientras jugueteaba con un hilo suelto de su cardigan, Claudia vio de reojo a Miguel salir del vestidor vistiendo una camisa blanca impecable y un blazer azul marino. Con su cabello oscuro peinado con precisión y un reloj brillante bajo la tenue luz de la lámpara, irradiaba la confianza de un hombre hecho a sí mismo. Acercándose a ella, le colocó una mano tierna sobre el vientre. «Volveré antes de la medianoche», murmuró, dejando un beso ligero en su frente. Claudia sonrió, apartando un persistente sentimiento de inquietud que surgía cada vez que Miguel tenía estas reuniones nocturnas. En los últimos meses, parecía más distante, envuelto en una nube de llamadas y acuerdos secretos. Pero se recordó a sí misma que él estaba trabajando por el bienestar de su familia en crecimiento. Sus expansiones comerciales, aunque absorbentes, eran para su beneficio, o al menos eso quería creer. Miguel tomó su teléfono y sus llaves. «No me esperes despierta», dijo suavemente. La puerta se cerró tras él, y Claudia quedó sola con sus pensamientos. El leve zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio del ático. Caminando hacia la ventana del dormitorio, dejó que su mirada vagara por el horizonte centelleante de la ciudad. Podía ver las icónicas torres de Manhattan, testigos de innumerables sueños, tanto cumplidos como rotos. Algo en esa vista siempre le recordaba cuán rápido podían cambiar la fortuna y el destino en una ciudad como Nueva York. Colocó una mano protectora sobre su vientre, rezando en silencio para que su matrimonio y el futuro de su hijo no se convirtieran en una de esas historias trágicas. En ese momento, Claudia no tenía idea de la traición que estaba a punto de descubrir, ni de cómo una sola evidencia condenatoria en el cuello de una camisa desmoronaría la vida que ella creía perfecta. Los días pasaron sin incidentes, con Miguel alternando entre almuerzos de negocios, lujosas galas y visitas a propiedades. Claudia intentó ser una esposa comprensiva, acompañándolo en eventos sociales clave. Sabía muy bien que, en el mundo de Miguel, la imagen podía hacer o deshacer un acuerdo millonario. Su elegancia natural y su cálida sonrisa a menudo ganaban el favor de inversionistas que no solo admiraban el talento de Miguel, sino también a la mujer refinada y caritativa que tenía a su lado. Sin embargo, bajo el brillo de su vida perfecta, un malestar comenzó a apoderarse de Claudia.
No podía ignorar los sutiles cambios en el comportamiento de Miguel. Estaba inquieto, contestando llamadas en voz baja y alejándose de ella cada vez que su teléfono sonaba. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, que las hormonas del embarazo amplificaban sus ansiedades. Pero el nudo en su estómago solo se apretaba más con cada día que pasaba. Era una tarde de martes cuando todo cambió. Cuando decidió reunirse con una vieja amiga, Vera Caldwell, para tomar un café en el Hotel Plaza. Vera, quien había sido voluntaria en la escena artística local junto a Claudia, se había convertido en una confidente cercana. Acomodadas en un lujoso sofá con tapizado de terciopelo, las dos mujeres compartieron novedades sobre el trabajo, el matrimonio y los desafíos de la vida en la ciudad. Claudia se sorprendió a sí misma confesando sus temores. Está más distante de lo normal, Vera. Sé que está ocupado, pero hay algo más. Siempre apaga su teléfono cuando entro a la habitación o se aleja para contestar llamadas en privado. Vera frunció el ceño con preocupación. ¿Has intentado preguntarle directamente? Sí, pero solo dice que son asuntos delicados de negocios, confidencialidad de los clientes. Claudia jugueteó con su taza de té, girándola distraídamente entre sus manos. No quiero acusarlo de nada. Tal vez estoy exagerando. Vera le tomó la mano con suavidad. Es natural sentirse más vulnerable en este momento, especialmente con un bebé en camino. Solo prométeme que escucharás a tu instinto. Claudia asintió, aunque la conversación solo avivó su inquietud. Más tarde esa noche, reunió el valor para abordar el tema con Miguel con cautela, preguntándole por qué su horario se había vuelto tan errático. Él le dedicó una sonrisa ensayada. Estos negocios inmobiliarios son muy sensibles al tiempo, especialmente con la economía tan inestable, explicó. Las oportunidades surgen de repente y tengo que actuar rápido. Le acarició la mejilla con ternura, adoptando un tono más suave. Te lo prometo, en cuanto cerremos estos contratos, todo se calmará y pasaré más tiempo en casa contigo y con el bebé. Claudia quería creerle. Quería pensar que aquel escalofrío de temor en su pecho era solo una reacción exagerada. Pero los días siguientes hicieron poco por calmar sus preocupaciones. El teléfono de Miguel vibraba con mensajes a horas inusuales. Sus trajes tenían un leve aroma a un perfume que no era el suyo. En más de una ocasión, lo sorprendió escribiendo mensajes tarde en la noche, ocultando la pantalla de su vista. Había una tormenta formándose en su mente. La sentía como un trueno lejano, murmurando en la distancia, esperando un relámpago que desatara el desastre. Y llegó, una noche de miércoles tormentosa. El trueno sacudía las ventanas y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, estableciendo un telón de fondo tenso para el descubrimiento que destrozaría el mundo de Claudia. Miguel había salido temprano en la mañana para una reunión en el Waldorf Astoria. Para cuando cayó la noche, todavía no había regresado ni enviado un solo mensaje tranquilizador. Claudia, incapaz de conciliar el sueño, se encontraba paseando de un lado a otro del salón. Su espalda dolía, una molestia común del embarazo, y decidió pasar el tiempo ordenando un poco. Se dirigió al lavadero para recoger la ropa sucia que Miguel había dejado amontonada. Separando sus camisas y pantalones, se detuvo de golpe al notar una tenue mancha roja en el cuello de una de sus camisas blancas, recién usada. El corazón le martilleó el pecho mientras levantaba la prenda bajo la luz. La mancha era inconfundiblemente de lápiz labial. Un rojo intenso y profundo, un tono que Claudia jamás usaba. Inmediatamente, sintió un vuelco en el estómago, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su mente corrió a 1000 por hora, buscando cualquier explicación razonable, pero ninguna la dejaba tranquila. Respiró hondo, con lágrimas ardiendo en las comisuras de sus ojos. ¿Podría haber sido un accidente? ¿Un beso en la mejilla de una amiga? ¿Un roce de una servilleta en la cena? Su lado racional intentó aferrarse a la negación, pero la intensidad del color y la ubicación precisa en el cuello de la camisa le decían lo contrario. Aquella marca no era un simple descuido. Cuando Miguel finalmente cruzó la puerta pasada la medianoche, empapado por la lluvia, Claudia lo esperaba en el vestíbulo, con la camisa incriminatoria aferrada en sus temblorosas manos. La expresión de Miguel pasó del cansancio al pánico al ver la prenda. ¿Te importaría explicarme esto?, preguntó Claudia, su voz temblorosa pero endurecida por la ira y el dolor.
Los ojos de Miguel se llenaron de un miedo fugaz. Claudia, no es lo que piensas, balbuceó. Dio un paso hacia ella, pero Claudia se apartó bruscamente. Ah, no. Entonces dime, ¿qué es? Lo presionó, su voz quebrándose con lágrimas contenidas. Dime que hay una explicación inocente para esto. Miguel abrió y cerró la boca, pero no encontró palabras. Un relámpago iluminó los ventanales del ático, seguido por un estruendoso trueno. El silencio que quedó en el aire fue ensordecedor. El corazón de Claudia latía con tal fuerza que temió desmayarse. Se llevó una mano al vientre, como si pudiera proteger a su hijo de la angustia que impregnaba la habitación. Debe haber sido de una colega, balbuceó finalmente Miguel, su tono poco convincente. Alguien en la reunión me dio un abrazo amistoso. Claudia dejó escapar un sollozo entrecortado, arrojando la camisa al suelo. Deja de mentir. Espetó con un hilo de voz impregnado de traición. ¿Crees que soy estúpida, Miguel? Me has estado ocultando cosas durante semanas. Miguel intentó acercarse de nuevo, la desesperación desfigurándole la cara. Claudia, Kame, sabes que el estrés no es bueno para el bebé. Se quedó helada, fulminándolo con la mirada, sus ojos anegados en lágrimas. No te atrevas a mencionar al bebé en esto. Su voz tembló, pero estaba cargada de una furia contenida. He tratado de ser paciente, pero ya no puedo ignorarlo. Confié en ti, y has destrozado esa confianza. No te lo voy a perdonar. En el silencio punzante que siguió, la brecha entre ellos se sintió insalvable. Tras su impactante descubrimiento, Claudia se encontró a la deriva en un torbellino de emociones, flotando entre la ira, el dolor y la incredulidad sin un punto de apoyo claro. Pasó esa primera noche sin dormir, escondida en la habitación de invitados del ático, un espacio que le resultaba menos contaminado por los recuerdos de su matrimonio. A pesar de que los ventanales ofrecían vistas impresionantes de un Manhattan resplandeciente, sus lágrimas nublaban todo, reduciendo el brillo de la ciudad a un desorden borroso de luces de neón y tristeza. Sentada en la cama, una pieza opulenta que alguna vez había elegido con alegría, le resultaba imposible dormir. Se abrazó a un cojín decorativo, reviviendo una y otra vez las últimas horas en su mente. La condenatoria mancha de lápiz labial en la camisa de Miguel, sus torpes negaciones, y la confusión que lo envolvió cuando intentó justificar lo injustificable. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de la vida que habían construido juntos. Su vestido de novia deslizándose por el suelo del ático. Su toque tierno en su vientre la noche en que le dijo que estaba embarazada. Cada imagen se hacía añicos, como un cristal cayendo desde lo alto de una repisa. Cuando finalmente amaneció, las nubes de tormenta que habían cubierto Nueva York se disiparon, dejando un cielo despejado y brillante. Ese abrupto regreso de la luz del sol se sintió como una burla cruel frente a la oscuridad que consumía el corazón de Claudia. Con los ojos hinchados por el llanto, salió de la habitación de invitados, agotada pero sostenida por una determinación creciente. El que alguna vez fue un majestuoso espacio de vida, con suelos de mármol y obras de arte importadas, ahora le parecía frío y vacío, más un museo de promesas rotas que un hogar. No tuvo que buscar mucho para encontrar a Miguel. Estaba desplomado en el sofá del salón, vestido con la misma ropa del día anterior, con las ojeras marcadas por la fatiga. Una taza de café permanecía intacta en la mesa a su lado, sin vapor, sin calor. El amargo aroma del espresso rancio flotaba en el aire, recordándole a Claudia todas las noches en vela que solían pasar juntos, planeando desde vacaciones hasta la decoración del cuarto del bebé. Pero esos recuerdos ahora le parecían lejanos. Miguel se puso de pie en cuanto la vio, la culpa ardiendo en su mirada. Claudia, empezó, su voz ronca. Necesitamos hablar. Claudia no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta un sillón a juego. Se sentó y dejó escapar un suspiro largo, como si todo su cuerpo se desinflara. Su garganta ardía después de tantas horas de llanto silencioso. Se preparó para lo que él pudiera decir, ignorando el fugaz destello de compasión que sintió al verlo tan desaliñado. La compasión en ese momento se sentía como una traición al enojo que la consumía. Miguel se aclaró la garganta, desviando la mirada hacia la mesa, como si buscara un guión para seguir. Metí la pata, dijo al fin, las palabras saliendo con dificultad, pesadas de vergüenza.
No voy a insultarte con más mentiras. Me dejé llevar, y caí en la tentación. Fue un error estúpido e imprudente. El corazón de Claudia se retorció dolorosamente. De alguna manera, escucharle admitirlo, darle voz a la traición, lo hacía aún más real. La ira le subió como una ola feroz. ¿Un error?, repitió, su voz temblorosa. Cada sílaba goteaba incredulidad. Derramar un vaso es una equivocación. Olvidar una cita es una equivocación. Pero traicionar a tu esposa embarazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Eso no es una equivocación, Miguel. Es una elección. Una elección consciente. Miguel pareció encogerse ante sus palabras. A la luz de la mañana, se veía más pequeño. Su camisa arrugada, su rostro marcado por el remordimiento. Te amo, susurró, acercándose con cautela, sus manos temblorosas, como si no supiera si alcanzarla o no. Te amo a ti y a nuestro bebé. Sé que te he lastimado, que nos he lastimado más allá de lo imaginable. Pero te lo ruego, por favor, no lo tires todo por la borda. Claudia inhaló bruscamente, presionando la palma contra su vientre. Incluso en este momento de caos, su prioridad era la vida que crecía dentro de ella. Sintió un leve aleteo, y ese pequeño movimiento solo reforzó su decisión. Fuiste tú quien destruyó lo que teníamos, dijo, cada palabra cortante como un cristal roto. Ya no puedo confiar en ti. Y la confianza lo es todo. ¿Cómo voy a criar a nuestro hijo en un hogar donde la traición acecha en cada esquina? Miguel pasó una mano por su cabello, desesperado, con los ojos llenos de lágrimas. Podemos arreglarlo. Iremos a terapia. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas. Antes, su desesperación la habría conmovido. Pero eso fue antes. Antes del lápiz labial en su camisa. Antes de las medias verdades y las llamadas a escondidas en la noche. Ahora, todo lo que sus palabras hacían era avivar el fuego de su dolor. Lentamente, se levantó del sillón, sintiendo de inmediato el vértigo que a veces acompañaba su embarazo. Se sostuvo del reposabrazos hasta que la habitación dejó de girar. No quiero escuchar tus promesas, Miguel, dijo, su voz endureciéndose. Ya sé lo que tengo que hacer. Una sombra de temor cruzó el rostro de Miguel. Como si. Él lo sintió venir, pero se negó a creer que. Claudia, por favor. Te amo. No tomes una decisión apresurada. Casi se rió. Un sonido seco y quebradizo que resonó en el silencioso ático. Decisión apresurada. Repitió con incredulidad. Es la primera vez en semanas que veo todo con claridad. He estado ignorando mi instinto, convenciéndome de que solo eran mis hormonas haciéndome paranoica, pero anoche comprobé que cada duda era real. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. No voy a permitir que nuestro hijo crezca en un matrimonio construido sobre mentiras. Voy a pedir el divorcio. La finalización de sus palabras quedó suspendida entre ellos. El rostro de Miguel se descompuso en pánico. Intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. Aún en ese momento, sintió un feroz instinto protector, la necesidad de resguardarse a sí misma y a su bebé de cualquier otro daño. Un pesado silencio se instaló en la habitación, roto solo por el lejano bullicio de la ciudad filtrándose desde las calles. Divorcio, repitió Miguel en un murmullo, como si no pudiera procesarlo. Claudia, por favor, no hagas esto. Hablemos de terapia, de una segunda oportunidad. No tires por la borda todo lo que hemos construido. Sus súplicas le recordaban tiempos anteriores en su relación, cuando con su encanto podía convencerla de dejar cualquier discusión atrás, prometiéndole que todo estaría bien. Pero aquellas ilusiones se habían hecho añicos bajo la cruda luz de la traición. Observó al hombre que alguna vez había sido su mundo entero, su confidente, su compañero, el futuro padre de su hijo, y solo sintió un vacío desgarrador donde antes estaba su devoción. Tú tomaste esa decisión por nosotros en el momento en que dejaste entrar a alguien más en nuestro matrimonio, dijo Claudia en voz baja, con una resolución inquebrantable. Voy a proteger a mi bebé y a mí misma, cueste lo que cueste. Miguel parecía perdido, abriendo y cerrando la boca sin encontrar palabras. Finalmente, se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos, como si pudiera bloquear la realidad que se desplomaba a su alrededor.
Claudia lo observó por un largo minuto. El hombre fuerte y seguro que había construido un imperio ahora era solo una figura de arrepentimiento. Se dio cuenta de que lo compadecía, pero esa compasión ya no suavizaba su determinación. Su dolor, su ira, su traición, todo exigía que siguiera adelante bajo sus propios términos. Me quedaré en la habitación de invitados hasta que decida mis próximos pasos, anunció, con la voz apenas temblorosa. No esperes nada más de mí. Y no intentes convencerme de cambiar de opinión. Se alejó con paso firme, sus pisadas resonando en el pasillo del ático. Un sonido lento, decidido. De vuelta en la habitación de invitados, cerró la puerta y se deslizó hasta quedar sentada en la alfombra, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Esta vez, sin embargo, había una certeza sombría en su llanto. Su futuro sería completamente distinto al que había imaginado. Pero sería suyo, libre de engaños. En ese momento, Claudia supo que su matrimonio había terminado. La base que habían construido, tan fuerte en apariencia, se había derrumbado bajo el peso de las mentiras. Ahora, solo le quedaba recoger los fragmentos de su vida, proteger al bebé que llevaba en su vientre y presentar la demanda de divorcio que jamás imaginó que necesitaría. Un torbellino de emociones se apoderó de Claudia mientras bajaba del taxi en pleno centro de Manhattan. Un viento frío sacudió su abrigo y su vientre, ahora más prominente, se hacía notar bajo la tela. Se abrazó a sí misma, reuniendo valor antes de empujar la puerta de cristal de Díaz y Green, abogados, el lugar donde oficialmente comenzaría el proceso para terminar su matrimonio. Dentro, el ambiente irradiaba elegancia y discreción. Muebles de líneas sofisticadas, una iluminación cálida y obras de arte que sugerían éxito y prestigio. Se acercó al escritorio de recepción y aclaró la garganta, tratando de ocultar su nerviosismo. «Tengo una cita con Héctor Díaz», murmuró. En cuestión de minutos, un amable asistente la condujo a una espaciosa oficina de esquina. Los ventanales, de piso a techo, ofrecían una vista panorámica del imponente horizonte de Manhattan. Héctor Díaz, un hombre alto, de cabello plateado y expresión serena, la saludó con un gesto cordial y le indicó que tomara asiento. Claudia se dejó caer en el sillón, sintiendo un inesperado alivio ante la presencia de alguien dispuesto a guiarla a través del laberinto legal. «Claudia Delgado, ¿correcto?», dijo Héctor, hojeando sus notas. «Está solicitando el divorcio por infidelidad». Ella asintió brevemente antes de relatarle cómo había encontrado la mancha de lápiz labial, como Miguel le confesó su aventura. Cada palabra era un puñal, pero se obligó a mantener la compostura. Héctor la escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó, él se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Lamento que estés pasando por esto. El divorcio nunca es fácil», dijo con suavidad, «y es aún más complicado cuando estás esperando un hijo». Héctor Díaz entrelazó las manos sobre el escritorio y continuó. «Nuestra firma ha manejado numerosos casos de divorcios de alto perfil, y haremos todo lo posible para proteger tus intereses y los de tu hijo». Luego le explicó el proceso, la presentación de la demanda inicial, la notificación formal a Miguel, las negociaciones para un posible acuerdo. La cabeza de Claudia daba vueltas mientras intentaba asimilar cada detalle. La división de bienes, la manutención infantil, los arreglos de custodia una vez que el bebé naciera. Cuando finalmente habló, su voz tembló. «Miguel es rico, inteligente y está bien conectado. Me preocupa cómo reaccionará cuando se dé cuenta de que hablo en serio». Héctor le dio un leve asentimiento tranquilizador. «Hemos representado a clientes con patrimonios elevados antes. Nos aseguraremos de que estés protegida, tanto física como financieramente. Y recuerda, en Nueva York, la prioridad de la corte es el bienestar del niño. Eso guiará cualquier decisión sobre la custodia». Claudia exhaló lentamente, sintiendo un alivio que se mezclaba con el miedo. «Gracias», susurró. «Quiero finalizar esto lo más rápido posible». Héctor le dedicó una sonrisa solemne. «Lo entiendo, pero estos procesos pueden llevar tiempo. Miguel podría impugnar los términos o, si su abogado le aconseja, podría cooperar. En cualquier caso, seremos diligentes. No estarás sola en esto». Al salir de la oficina con una carpeta de documentos e instrucciones en la mano, Claudia sintió una mezcla de tristeza y empoderamiento.
Cada paso que la alejaba de su antigua vida le resultaba a la vez liberador y aterrador. Estaba dejando atrás el mundo que una vez adoró. Su lujoso ático, las elegantes galas, la ilusión de un matrimonio perfecto. Pero estaba decidida a preservar su dignidad y a proteger a su hijo de una vida enredada en mentiras. Si Miguel creía que podría embaucarla con promesas vacías, pronto descubriría que Claudia Pérez había dejado de ser la esposa complaciente que él daba por sentada. Miguel Pérez caminaba de un lado a otro en el ático, sus pasos resonando en el mármol frío. Había recibido una llamada de un conocido en común, insinuándole que Claudia había sido vista en una prestigiosa firma de abogados. Y ahora, sus peores temores se hicieron realidad cuando un mensajero llegó con un sobre grueso con el membrete de Díaz y Green, abogados. Lo abrió de un tirón, sintiendo como la sangre le retumbaba en los oídos. Petición de divorcio. Un sudor frío se formó en su frente. El impecable espacio que lo rodeaba, las obras de arte, los muebles de diseñador, la vista panorámica. De repente se sintió asfixiante. Se dejó caer en el sofá y repasó con la vista el lenguaje jurídico que anunciaba el final de su matrimonio. Mencionaba manutención infantil, pensión conyugal y la posible división de bienes. Pero lo peor era la causa del divorcio, su infidelidad. En un acto desesperado, marcó el número de Claudia. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. La frustración lo consumió y lanzó el teléfono contra la mesa de café. En ese instante, comprendió la magnitud de sus acciones. Su esposa, la mujer que llevaba a su hijo en su vientre, lo estaba dejando. Y la maquinaria legal ya estaba en marcha. Más tarde esa noche, hizo una llamada a su propia abogada, Eva García, una litigante de lengua afilada que le había ayudado a ganar varias disputas empresariales. Pero cuando le explicó la situación, el tono normalmente brusco de Eva se templó con cautela. Los asuntos personales pueden volverse complicados, Miguel. Especialmente con un bebé en camino. Tendremos que manejar esto con cuidado. Los tribunales no ven con buenos ojos la infidelidad en divorcios de alto perfil. Miguel se frotó las sienes, el cansancio reflejado en su rostro. Recordó cómo todo había empezado. Un coqueteo en un evento de negocios, seguido de cenas secretas y momentos robados. Había sido breve. Un lapsus de ego, se dijo. Pero ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido con Claudia. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos lo atormentaban. La radiante sonrisa de Claudia en su boda. Las lágrimas de alegría en sus ojos cuando le mostró la prueba de embarazo. ¿Cómo pudo haber puesto en peligro todo eso por una emoción pasajera? Cada recuerdo era una puñalada de culpa. Pero esa culpa encendió en él una feroz determinación. Tenía que arreglar esto. A la mañana siguiente, contactó a la persona más cercana a Claudia, Vera Ruiz. Por favor, Vera, le suplicó. Ayúdame a hablar con ella. Pero la respuesta de Vera fue helada. Tú hiciste esto, Miguel, dijo sin rodeos. Claudia merece algo mejor que tus excusas. Sintiendo que se le cerraban todas las puertas, optó por una estrategia diferente. Encontrarla en persona. Sabía que Claudia no lo recibiría en el ático, pero recordó su cita prenatal semanal. Si llegaba en el momento indicado, tal vez podría interceptarla cuando saliera del consultorio. Era un plan desesperado, pero era lo único que le quedaba. Si quería una oportunidad de redención, tendría que luchar por su matrimonio con humildad y sinceridad. Incluso si Claudia ya había decidido dejarlo atrás. El control prenatal en el hospital Lenox Colina debía ser una rutina para Claudia. Un ultrasonido. Revisión de signos vitales. Una rápida conversación con la doctora Laura Alonso sobre su embarazo. Había intentado mantener su vida personal separada de sus citas médicas. Pero la tormenta de su matrimonio empezaba a reflejarse en su rostro. Se sentía inquieta, dormía mal y lloraba en momentos inesperados. La DRA. Alonso le sugirió con amabilidad que buscara apoyo emocional, recordándole que su bienestar mental era crucial tanto para ella como para su bebé. Al salir del edificio, con una carpeta de ecografías apretada contra su pecho, Claudia inhaló el aire fresco de la mañana. Se detuvo por un momento, contemplando la impresión en blanco y negro del perfil de su bebé.
Sintió una punzada de tristeza mezclada con una feroz determinación maternal. De repente, una voz familiar rompió sus pensamientos. Claudia levantó la mirada y vio a Miguel, de pie junto a uno de los pilares de piedra del hospital. Parecía desmejorado, con ojeras profundas y una postura inusualmente encorvada, muy distinta a su habitual aire de confianza. Su pulso se aceleró con ansiedad. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz tensa. Instintivamente, colocó una mano protectora sobre su vientre. Miguel dio un paso adelante con las manos en alto, como si quisiera demostrar que no representaba una amenaza. Solo quiero hablar, por favor. Claudia miró a su alrededor, notando a varios transeúntes inquisitivos. Mortificada por la escena pública, señaló con la cabeza un banco cercano, asegurándose de que se mantuvieran en un espacio abierto. Una vez sentados, Claudia le lanzó una mirada cautelosa. No puedes seguir apareciendo de la nada, Miguel. Él tragó saliva con dificultad. Lo sé, lo siento. Solo necesitaba saber cómo estás, cómo está el bebé. Su mirada se posó en las ecografías que Claudia sostenía. ¿Todo está bien? Ella inhaló profundamente, recordando su promesa de mantenerse firme. Nuestro bebé está bien. Yo estoy enfrentándolo. Y sigo adelante con el divorcio. Añadió esas últimas palabras con énfasis. El rostro de Miguel se contrajo con arrepentimiento. Claudia, asumo toda la responsabilidad por el daño que te hice. Fui egoísta y un estúpido, pero te suplico que me des otra oportunidad. Al menos considera la terapia antes de tomar una decisión definitiva. Su mandíbula se tensó. Ya he escuchado tus disculpas, Miguel. No born lacration. Se esforzó por mantener la compostura, recordando cuánto había confiado en él. Lo que hiciste destruyó la base de nuestro matrimonio. El amor sin confianza no vale nada. Una lágrima rodó por la mejilla de Miguel, dejando a Claudia momentáneamente sorprendida. Nunca lo había visto llorar. No puedo perderte, susurró él, con la voz entrecortada. No puedo perder a nuestra familia. Sé que no merezco otra oportunidad, pero voy a luchar por ti hasta el último día, hasta que la tinta de esos papeles de divorcio esté seca. Un nudo se formó en el pecho de Claudia. Parte de ella quería gritarle, acusarlo una vez más de su infidelidad. Otra parte sintió un eco de compasión, recordando al hombre en el que alguna vez creyó con todo su corazón. Pero esos días habían quedado atrás. Se puso de pie, negándose a dejar que las lágrimas cayeran. Nos vemos en la corte. Su voz fue apenas un murmullo. Apretando sus ecografías contra su pecho, se giró y se alejó sin mirar atrás. Miguel permaneció en el banco, los hombros caídos, sintiendo que acababa de perder la batalla más importante de su vida. Una semana después, Claudia se vio envuelta en un torbellino mediático. Un portal de chismes filtró rumores sobre la supuesta infidelidad de Miguel Delgado con una socialité no identificada. La noticia estaba llena de especulaciones, pero tenía suficientes detalles sensacionalistas para alimentar la fábrica de rumores de la ciudad. Vera Ruiz le envió el enlace. Al leerlo, el estómago de Claudia se revolvió. Podía imaginar cómo todo se intensificaría cuando los procedimientos de divorcio se hicieran públicos. Esa misma tarde, mientras revisaba la cobertura con una mezcla de curiosidad morbosa y temor, recibió un correo anónimo. El asunto decía: la verdad sobre la amante de Miguel. El corazón de Claudia martilleó mientras abría el mensaje. Había una sola línea de texto. Pregúntale por Irene Molina. Adjunta. Una fotografía borrosa mostraba a Miguel entrando en un salón de luces tenues, su brazo rodeando la cintura de una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero el pie de foto la identificaba como Irene Molina. El nombre le cayó como un golpe en el estómago. Lo recordaba. Meses atrás, en una gala benéfica para filántropos locales, Miguel la había presentado brevemente a Irene Molina, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante. Irene dirigía una emergente marca de moda y era una figura habitual en eventos exclusivos. Claudia nunca había sospechado nada en ese entonces. Le pareció una mujer encantadora. Sí, tal vez demasiado coqueta, pero lo atribuyó a las normas sociales del círculo en el que se movían. Ahora, las piezas encajaban con una claridad desgarradora. Su visión se nubló con lágrimas frescas. Por un instante, pensó en llamar a Miguel y exigirle respuestas. Pero el impulso se disolvió en amargura.
Él ya había admitido la infidelidad. Saber el nombre de la mujer no cambiaba la traición. Aún así, la sensación de asfixia la golpeó con fuerza, y tuvo que luchar por recuperar el aliento. Una hora después, Vera llegó a su ático, respondiendo a su mensaje frenético. Sentadas en la soleada esquina del desayunador, un escenario irónicamente cálido para una conversación tan devastadora, Claudia le contó los detalles del correo. Vera frunció el ceño profundamente. He escuchado sobre Irene Molina. Está bien conectada y tiene fama de ser despiadada en los negocios y en su vida personal. Si quiere algo, lo consigue, sin importar a quién lastime en el proceso. Claudia apretó los puños, sintiendo que su ira eclipsaba momentáneamente su tristeza. Pues puede quedarse con Miguel. Él tomó su decisión, dijo con una determinación sombría. Y yo terminé. Vera le tomó la mano con firmeza a través de la mesa. Sé que esto es doloroso, pero eres fuerte. No dejes que su drama te arrastre. Esa noche, Claudia decidió que necesitaba aire fresco y un cambio de escenario. Reservó unas noches en el Hotel Greenwich, buscando refugio lejos de los recuerdos que la perseguían en cada rincón de su hogar. El lugar era cálido y acogedor. El personal, discreto. Exactamente la calma que necesitaba. Encendió una vela aromática, esperando relajar sus nervios, y dejó que el suave resplandor de las luces de la ciudad la arrullara hasta el sueño. Sin embargo, ni siquiera en la tranquilidad del hotel pudo escapar de la pregunta que la atormentaba. ¿Acaso todos esos momentos tiernos, sus votos matrimoniales, la alegría del embarazo, no significaron nada para Miguel? La sombra de Irene Molina se cernía sobre ella, recordándole la profundidad de la traición de su esposo. Un nuevo golpe. La semana siguiente, Héctor Díaz la llamó para una reunión. Tengo actualizaciones sobre el divorcio, le explicó. Claudia llegó a Díaz y Green, sintiéndose agotada, repasando mentalmente posibles escenarios de acuerdo. Al entrar en la oficina de Héctor, notó su expresión grave. El abogado de Miguel se ha puesto en contacto, comenzó Héctor. Están presionando para un acuerdo que minimice el impacto financiero para él y limite tu acceso a ciertos bienes. Sin embargo, hay algo más. Deslizó un expediente sobre el escritorio. Dentro, había declaraciones que acusaban a Claudia de haber abandonado el hogar conyugal sin justificación, pintándola como inestable y emocionalmente volátil debido a su embarazo. El estómago de Claudia se revolvió de indignación. ¿Me está acusando de dejarlo por capricho? Héctor asintió con rigidez. Es un intento de sembrar dudas sobre tu capacidad para manejar situaciones estresantes. En consecuencia, sobre tu aptitud como madre. Su abogada podría usar esto para negociar un acuerdo de custodia más favorable para él después de que nazca el bebé. La sangre se le heló. Era como si le hubieran arrebatado el suelo bajo los pies. Me traicionó, y ahora intenta pintarme a mí como la irresponsable. Héctor se inclinó hacia adelante, su mirada firme. No te preocupes. Tenemos pruebas contundentes de su infidelidad, además de tus testimonios, que desmentirán cualquier acusación en tu contra. Lo importante ahora es que mantengas la calma. Evita enfrentamientos, especialmente en público. Guarda registro de to-do. Claudia Trego en seco. Y sobre la manutención y la pensión, Héctor exhaló. Miguel y es millonario. Si esto va a la corte, el juez probablemente te concederá una suma considerable. Pero él va a pelear. Hizo una pausa antes de añadir. Probablemente bajo el consejo de Eva García. Claudia sintió que el enojo ardía en su pecho. Este era el hombre en el que alguna vez confió con los ojos cerrados. El padre de su hijo. Y ahora, intentaba volver la situación en su contra. Se obligó a mantenerse serena, su determinación creciendo con cada palabra. No voy a dejar que me intimide. Al salir de la reunión, Claudia se detuvo en la acera de centro de Manhattan, sintiendo la energía de la ciudad vibrar a su alrededor. Inspiró hondo, dejando que el aire fresco fortaleciera su resolución. Miguel no se iba a rendir solo porque ella estaba embarazada, ni porque estuviera herida. Su equipo legal estaba adoptando una estrategia agresiva, pero ella estaba lista para luchar por lo que era suyo. Esa noche, de regreso en su suite del hotel, ignoró llamadas de números desconocidos y se enfocó en cuidarse a sí misma. Tomó un baño caliente, puso música suave y escribió en su diario. Cada entrada era un testimonio de su determinación.
Una prueba de que tenía la fortaleza para salir de este matrimonio tóxico, sin importar cuánto doliera. Si Miguel quería una guerra, la tendría. Pero ella no cedería. No cuando se trataba de su dignidad y del futuro de su hijo. El peso del pasado y el futuro. Tarde en la noche, en la calma de su suite, Claudia luchaba con emociones encontradas. Su corazón aún dolía al recordar los momentos dulces que había compartido con Miguel. Las conversaciones sobre cómo criarían a su hijo con amor y estabilidad. Las promesas de un futuro juntos. Ahora, todas esas promesas estaban rotas. En sus momentos más reflexivos, se preguntó si pelear hasta el final en la corte era realmente lo mejor para su bebé. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vera. Deja que tu abogado maneje la guerra. Tu trabajo es mantenerte fuerte para el bebé. Claudia cerró los ojos. Vera tenía razón. El estrés estaba afectando su apetito, su sueño, incluso su presión arterial. En sus últimas consultas, la doctora Alonso había insistido en la importancia de mantener la calma. El estrés crónico podría provocar un parto prematuro. A la mañana siguiente, mientras bebía una taza de té de hierbas, Claudia sintió un movimiento en su vientre. Era diferente a los suaves movimientos anteriores. Más fuerte. Colocó una mano sobre su vientre, sus ojos llenándose de lágrimas. Un recordatorio tangible de que estaba luchando no solo por ella, sino por su hijo. En ese instante, Claudia comprendió que nunca estaba realmente sola. Fue un momento transformador, que solidificó su determinación. Se prometió a sí misma que, sin importar lo difíciles que se volvieran los procedimientos legales, protegería la salud de su hijo por encima de todo. Como si el destino respondiera a su resolución, su teléfono vibró. Miguel. Por un momento, dudó. Pensó en enviarlo al buzón de voz una vez más. Pero algo dentro de ella la impulsó a contestar. ¿Qué quieres? Preguntó con un tono frío y precavido. Necesito verte, dijo él, su voz temblorosa. Es sobre el bebé. El corazón de Claudia se detuvo por un instante. ¿Por qué? Hubo una pausa antes de que él respondiera. Puede que ya no merezca estar en tu vida, pero sigo siendo el padre. Quiero estar involucrado. Al menos en las citas médicas. Claudia sintió una mezcla de ira y tristeza atravesarla. Tienes una forma extraña de demostrar interés, espetó, arrastrándome por el lodo legal, diciendo que te abandoné. ¿Cómo sé que esto no es una táctica para quedar bien en la corte? Miguel suspiró al otro lado de la línea. No puedo culparte por dudar de mí. Pero esto no se trata de ganar un caso. Se trata de nuestro hijo. No importa lo que pase entre nosotros, sigo siendo responsable. Claudia se frotó el puente de la nariz, sintiendo el ardor de las lágrimas amenazando con caer. Parte de ella quería colgarle de inmediato. Otra parte recordó la promesa que alguna vez hizo. Brindarle un entorno amoroso a su hijo, sin importar su estado civil. Finalmente, respiró hondo y dijo, lo pensaré. Y colgó. Esa noche, Claudia caminó inquieta por su suite, debatiéndose entre permitir o no que Miguel formara parte del seguimiento médico del bebé. Sabía que su vínculo personal estaba irreparablemente roto, pero como padre, tenía ciertos derechos. Además, ¿qué pasaría cuando su hijo creciera y preguntara por aquellos primeros meses? Después de horas de pensamientos agitados, tomó una decisión. No lo hacía como un gesto de perdón, sino como un reconocimiento de la responsabilidad que Miguel tenía en la vida de su hijo. Podría asistir a la siguiente cita. 2 semanas después, Claudia estaba sentada en la sala de espera de la clínica de la doctora Vogel. Las paredes en tonos pastel, la música instrumental suave y los afiches con imágenes de bebés no hacían nada para calmar su ansiedad. Apretaba con fuerza el papel de la cita en una mano, los nudillos blancos por la tensión. Miguel debía llegar en cualquier momento, y no sabía si sentir temor o resignación. Entonces, lo vio. Entró vestido con un traje oscuro, su mirada recorriendo la sala hasta encontrarla. Al verla, su expresión se suavizó. Se acercó con cautela, esbozando una sonrisa temerosa. Claudia, murmuró, con un tono entre alivio y nerviosismo. Ella le dedicó un asentimiento breve y distante. Vamos a hacer esto y ya. Una enfermera los llevó a la sala de exámenes, donde la doctora Alonso los recibió con una sonrisa profesional.
Claudia explicó que Miguel era el padre del bebé, y la doctora asintió antes de indicarle que se recostara para el ultrasonido. El silencio llenó la habitación cuando el suave zumbido de la máquina comenzó a trabajar. La técnica extendió el gel tibio sobre el vientre de Claudia y desplazó el transductor. Miguel permaneció de pie, con las manos tan apretadas que sus nudillos parecían a punto de estallar. Entonces, la imagen apareció en la pantalla. La pequeña figura del bebé se perfiló con claridad. Sus brazos y piernas se movían en un delicado ballet acuático. Claudia sintió que el aliento se le cortaba. La maravilla y el amor la desbordaron. Miguel también quedó visiblemente conmovido. La DRA. Alonso describió cada medición y el desarrollo del bebé, señalando en la pantalla cómo su corazón latía en un ritmo fuerte y constante. Por primera vez en semanas, Claudia encontró consuelo en algo ajeno a la traición o la batalla legal. Y aunque Miguel seguía siendo la causa de su dolor, en ese instante, solo existía la vida que habían creado juntos. Miguel dio un paso adelante. Colocó una mano temblorosa sobre su hombro. Claudia se tensó, pero no se apartó. Por un breve momento, compartieron algo más grande que el rencor. Cuando la consulta terminó, la doctora Alonso le entregó a Claudia una serie de ecografías. Miguel las observó detenidamente, como si quisiera memorizar cada detalle. Pero el hechizo se rompió en cuanto salieron al pasillo. La realidad de su divorcio los envolvió de nuevo. Claudia volvió a erguirse, su muralla protectora regresando a su lugar. «Aprecio que hayas venido», dijo en voz baja, guardando las fotos en su bolso. «Pero no creas que esto cambia nada». Miguel asintió, el peso de la tristeza reflejado en su mirada. «Lo entiendo. Gracias por dejarme estar aquí». Titubeó antes de añadir en un susurro. «Si necesitas algo, lo que sea, financiera o emocionalmente, déjame ayudar. Sé que quizás no quieras mi apoyo, pero sigue siendo mi responsabilidad». Claudia sintió el impulso de arremeter contra él. Claudia no necesitaba su lástima, pero en lugar de dejarse llevar por la ira, se contuvo. En vez de responder, simplemente asintió con la cabeza y se alejó, abrazando su vientre mientras caminaba por el pasillo. Miguel se quedó atrás, observando su silueta mientras se desvanecía en la distancia. La brecha entre ellos seguía siendo tan insalvable como antes, pero por un breve instante en la sala de ultrasonido, habían estado unidos por una chispa de devoción compartida hacia su hijo. Una pequeña brasa de esperanza, parpadeando en la oscuridad de la traición. El día de la mediación de divorcio llegó cargado de tensión. Desde el momento en que entró a las elegantes oficinas corporativas designadas para la negociación, Claudia sintió un dolor de cabeza inminente. Héctor Díaz la recibió con un leve asentimiento tranquilizador. Al otro lado de la mesa, Eva García, la imponente abogada de Miguel, hojeaba sus documentos con precisión calculada. Miguel ya estaba sentado a su lado. Parecía como si no hubiera dormido en días. Aina Ortega, la mediadora, una mujer de mediana edad con voz serena, estableció las reglas del proceso. Cada parte tendría oportunidad de hablar, se intercambiarían propuestas y se intentaría llegar a un acuerdo amistoso. Pero la hostilidad era palpable. Claudia se dio cuenta de que tenía los puños apretados bajo la mesa y forzó a sus manos a relajarse. Héctor inició la discusión, exponiendo las demandas de Claudia. Una parte justa de los activos comerciales de Miguel. Manutención conyugal por un periodo determinado. Pensión alimenticia una vez que naciera el bebé. Custodia física exclusiva, con derechos de visita para Miguel. Héctor subrayó la importancia del bienestar de Claudia durante el embarazo y el posparto, así como el daño irreparable que la infidelidad de Miguel había causado en el matrimonio. Eva contraatacó de inmediato. «Mi cliente reconoce su error, pero rechazamos la demanda de custodia exclusiva». Su tono era afilado, estratégico. Miguel Pérez es un hombre responsable y exitoso, con pleno derecho a estar presente en la vida de su hijo. Y dejó entrever que, si era necesario, llevarían el caso a juicio. Miguel bajó la mirada cuando Eva mencionó la infidelidad. Lanzó una mirada fugaz a Claudia. Pero ella mantuvo la vista al frente, inquebrantable. Horas de discusiones siguieron, abordando declaraciones financieras, división de bienes y una interminable lista de compromisos. Hasta que la mediadora declaró un receso. Un momento de sinceridad.
Claudia salió de la sala de conferencias y buscó un rincón tranquilo cerca de una ventana con vista al bullicio de centro de Manhattan. Bebió un poco de agua, tratando de aliviar el creciente dolor de cabeza. Entonces, Miguel apareció. Se acercó con cautela, con una expresión preocupada. «No estoy luchando por la custodia para castigarte», dijo en voz baja. «Solo quiero la oportunidad de ser un buen padre». Su corazón se retorció. A pesar de su enojo, Claudia no podía negar que su hijo merecía tener a ambos padres. Pero la herida de la traición aún estaba abierta. «Esto no se trata de ti, Miguel. Se trata de lo que es mejor para nuestro bebé». Su tono era tenso, pero controlado. «Dices que estás listo para ser padre, pero fuiste tú quien destrozó la confianza en nuestra familia». Miguel tragó saliva con dificultad. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacerlo mejor en el futuro». Antes de que Claudia pudiera responder, Eva lo llamó de vuelta a la sala de conferencias. Con un suspiro resignado, Claudia hizo lo mismo. Héctor caminó a su lado. Era hora de terminar la negociación. Después de otra ronda de tensas negociaciones, finalmente llegaron a un acuerdo preliminar. Claudia recibiría una compensación financiera sustancial, manutención conyugal por un tiempo limitado, pensión alimenticia para el bebé. Miguel tendría custodia legal compartida, asegurando que tuviera voz en decisiones importantes. Claudia mantendría la custodia física principal. Cuando la mediadora resumió el acuerdo, Claudia sintió un leve alivio. No era una solución perfecta. Nada podría reparar el dolor. Pero al menos era un plan para seguir adelante. Dejó escapar un pequeño suspiro, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir. Aprender a seguir adelante de verdad. Un nuevo comienzo. En las semanas posteriores a la mediación, Claudia entró en una nueva fase de su vida. Una fase aterradora y liberadora a la vez. Siguió alojándose en el Hotel Greenwich, mientras buscaba un apartamento propio. Volver al ático no era una opción. Demasiados recuerdos. Demasiadas mentiras. Quería un nuevo comienzo. Un hogar seguro, donde pudiera recibir a su bebé sin la sombra de la traición acechando en cada esquina. Miguel, por su parte, cumplió con su parte del acuerdo. Comenzó con los pagos de manutención, incluso se ofreció a pagarle un lugar más cómodo. Claudia se negó. No porque fuera orgullosa, sino porque quería sostenerse por sí misma. En los momentos más tranquilos, aceptaba que la custodia legal compartida significaba que Miguel siempre estaría en la vida de su hijo. Por más que el divorcio pudiera sentirse como un final, él nunca desaparecería del todo. En su siguiente consulta prenatal, Claudia fue sola. Cuando la doctora Alonso preguntó si Miguel asistiría, Claudia negó con un leve movimiento de cabeza. La última vez, lo había permitido porque se sintió bien en ese momento. Ahora, necesitaba espacio. Entonces, lo escuchó. El latido del corazón de su bebé. Constante. Fuerte. Seguro. Un ritmo inquebrantable. Como ella. Se sintió renovada, llena de energía y lista para abrazar el futuro como madre soltera. Aquella noche, Héctor Díaz llamó para confirmar que los trámites del divorcio avanzaban sin problemas. El decreto final podría firmarse en unas semanas, dijo. A menos que surja algo inesperado, todo está en marcha. Cuando Claudia colgó, una sensación de cierre la envolvió. Sabía muy bien que el dolor no desaparece con la firma de un juez, pero era un paso hacia la sanación. Pasó horas revisando diseños para la habitación del bebé, eligiendo tonos pastel suaves y seleccionando una cuna con ropa de cama a juego. Cada pequeña decisión se sentía trascendental, como una promesa a su bebé de que construirían un hogar cálido y amoroso, aun sin la presencia de una familia tradicional. Mientras tanto, Miguel volcó su energía en iniciativas filantrópicas, o al menos eso decían las columnas sociales. Había lanzado un proyecto de caridad enfocado en proporcionar vivienda a madres solteras, un gesto que le valió elogios públicos. Claudia, al ver los titulares, se mantuvo escéptica. ¿Era un verdadero acto de arrepentimiento o solo una estrategia para limpiar su imagen? En realidad, no importaba. Ella ya había elegido su camino. A medida que los trámites de divorcio se acercaban a su fin, Miguel pidió reunirse con ella para tomar un café. Sin abogados, sin mediadores. Claudia aceptó a regañadientes,
con la esperanza de que aquel breve encuentro pudiera sentar las bases para una relación de crianza compartida respetuosa. Se encontraron en un discreto café cerca de Parque Central. La conversación fue educada, pero cargada de la tensión de disculpas no dichas y heridas aún abiertas. Miguel expresó su admiración por la fortaleza de Claudia y reiteró su compromiso de ser un buen padre. Ella asintió, su mano descansando sobre su creciente vientre. Se despidieron con la certeza de que sus vidas estarían unidas para siempre a través del hijo que habían concebido, aunque el matrimonio que alguna vez valoraron estaba llegando a su final definitivo. Días después, el decreto de divorcio llegó a la nueva dirección de Claudia, dentro de un simple sobremanila. Con manos temblorosas, sostuvo el documento, leyó cada línea y luego respiró hondo antes de firmar donde era necesario. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. Había terminado. Un nuevo amanecer. A la mañana siguiente, Claudia despertó en un apartamento iluminado por el sol. Un nuevo comienzo. A pesar del dolor, se sintió sorprendentemente serena, como si la tormenta finalmente hubiera pasado y estuviera de pie sobre terreno firme. Había enfrentado la traición, la había confrontado de frente y había salido más fuerte. Ahora, su enfoque estaba en el futuro esperanzador que la esperaba a ella y a su hijo por nacer. Y, por primera vez en muchas semanas, sonrió. La historia de Claudia demostró que incluso el matrimonio más deslumbrante puede desmoronarse por una sola traición y que la verdadera fortaleza surge en los momentos más oscuros. Desde el desgarrador hallazgo del lápiz labial en la camisa de Miguel hasta la firma final de los papeles de divorcio, ella enfrentó cada desafío con valentía, impulsada por un deseo inquebrantable de proteger a su bebé. Al final, forjó una nueva vida basada en la honestidad, el respeto propio y la promesa de un futuro más brillante. Mensaje al espectador. Gracias por acompañarnos en el intenso viaje emocional de Claudia. Si su historia de desamor y resiliencia te conmovió, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con amigos que aprecien el drama de la vida real. Y no te pierdas nuestro próximo relato. Historias de amor, traición y redención que podrían inspirar tu propia transformación. Suscríbete a nuestro canal y mantente atento a más contenido que deja huella.